Vemos ahí en escena un movimiento muy especial. Es un lanzamiento de un proyectil, un cañón, con el cañón. Y podemos distinguir que hay un punto de partida, punto A, y un punto de llegada, punto B. Y podemos comprender de que la bala del cañón, el proyectil, sigue esa línea, por ahí está yendo, ¿no? Y llega hasta el otro punto B, ¿no? Entonces, ha cambiado de lugar. En términos físicos se dice que ha cambiado de posición. Ha cambiado de posición. Ahora, de este cambio de posición llamado movimiento mecánico, lo que vamos a estudiar es, por ejemplo, qué forma tiene la trayectoria, qué tiempo empleó desde A hasta B, cuál será su velocidad en la salida, aquí arriba, más abajo, cuánto se habrá desplazado, o sea que algunos elementos que debemos conocer. Pero a la cinemática no le va a interesar por qué se produjo ese movimiento, ¿ya? No le va a interesar de que aquí se puso pólvora y se produjo una chispa y debido a la fuerza de la explosión no tiene a dónde ir la bala, tiene que ser disparada por este lado y sale la bala disparada, ¿no? Entonces, eso no interesa. No le va a interesar a la cinemática por qué se produce el movimiento. Solamente vamos a estudiar el movimiento. Eso es. Entonces, eso es lo que estudia la cinemática. Solamente el movimiento sin considerar cuáles son las causas, cuáles fueron los motivos, por qué se produjo ese movimiento. Eso no le interesa a la cinemática. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos un pequeño avión o un avión, ¿de acuerdo? El observador, el que va a estudiar el movimiento mecánico, tiene que contar con una referencia, un sistema de referencia. ¿Qué es eso? Un punto a partir del cual puede decir qué tan alejado está el cuerpo y luego en otro momento dónde estará. Entonces, respecto a un sistema de referencia. Siempre que se quiere analizar un movimiento, hay que ubicarse en un sistema de referencia. Convenientemente, nosotros trabajamos con el sistema X y Y. El origen, ahí nos ubicamos, ahí está el observador, y de ahí está analizando el movimiento. Y debe contar también con un reloj. ¿Para qué? Para que pueda justamente cuantificar el tiempo, decir qué tiempo demoró. Entonces, esos son lo importante, lo fundamental para estudiar el movimiento mecánico. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto, la cinemática solamente estudia el movimiento sin considerar las causas. Y para estudiar el movimiento es necesario un sistema de referencia. Para estudiar el movimiento es necesario un sistema de referencia y contar con un reloj o un cronómetro. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que si tú quieres analizar un movimiento, por ejemplo, desde tu segundo piso, ¿no? Entonces, esa es tu referencia, mi segundo piso. Desde ahí voy a analizar los movimientos. De repente una paloma que estuvo en el otro techo, se fue al otro lado, allá, entonces ha cambiado de posición. Desde mi casa estaba a cierta distancia, ahora está a otra distancia. Entonces cambió de lugar, se movió. ¿Y a qué hora fue eso? Bueno, eso más o menos demoró con mi reloj, ¿no? O celular. Bueno, demoró unos 4 segundos en volar hasta allá. Entonces, es necesario, es importante para estudiar, analizar el movimiento mecánico, es importante un lugar donde ubicarse. Ese lugar donde se ubica para estudiarlo se llama sistema de referencia. Y contar con un reloj para medir el tiempo. Esos son los requisitos. Muy bien, vamos a estudiar acá, vamos a pasar a, bueno, ¿qué es el movimiento mecánico, no? Les había comentado, ¿no? El movimiento mecánico es el cambio de lugar. Pero vamos a aderezarlo esto. Vamos a complementar.
es un cambio de lugar respecto a un sistema de referencia. Es el cambio de posición respecto a alguien. En el ejemplo de la paloma cambió de posición respecto a ti. Estuvo lejos, ahora está más cerca, respecto a ti. Entonces, cada vez que se habla de movimiento mecánico, tiene que referirse a un sistema de referencia. Así trabajamos en la física, a un sistema de referencia. Entonces, el movimiento mecánico, ¿qué cosa es? Es el cambio de posición respecto a un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Eso es. En concreto, también le dicen cambio de lugar. Podemos estudiar el cambio de posición, ¿no? Podemos tener movimiento mecánico de un cuerpo pequeño o de un cuerpo grande. Por ejemplo, aquí los satélites cambian de posición. Entonces, ahí también se está produciendo un movimiento mecánico. Y no yendo más lejos también, la Tierra alrededor del Sol se está desplazando, se está moviendo, está realizando movimiento mecánico. Entonces, cuando hablamos de movimiento mecánico, lo pueden realizar cuerpos pequeños, cuerpos grandes, partículas, electrón de repente, ¿no? También sería alguien que hace el movimiento mecánico. Entonces, el movimiento mecánico lo pueden hacer cualquiera, desde cuerpos pequeños hasta cuerpos muy grandes. Ejemplo, por ejemplo, acá tenemos el movimiento de un satélite y tenemos también de otro cuerpo, de una pelota, por ejemplo. Una pelota, ¿no? Una pelota sube, baja, ese es un movimiento mecánico, cambio de posición. Y los movimientos mecánicos pueden ser realizados por cuerpos grandes o pequeños o muy pequeños. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, movimiento mecánico, cambio de posición respecto a un sistema de referencia. Vamos ahora a estudiar los elementos del movimiento mecánico. Vamos a ir conociendo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una escena, un lanzamiento, parecido al ejemplo anterior, solo que ahora el cañón está acá arriba. Muy bien. Ya sabes que no interesa por qué se produjo la explosión, nada. Me interesa que el cuerpo empezó su movimiento en este punto y llegó hasta el agua, hasta acá. Eso es. Cambió de posición. ¿Ya? Muchas veces ya no entra ya a decir dónde está el observador. Se supone que estamos acá al frente, ¿no? Y ahí tú estás observando, estás al frente y ves de que este proyectil cambia de lugar, se está moviendo. ¿Sí? Se está moviendo. Si yo estaría aquí arriba, junto con el cañón, voy a decir, allá, este proyectil avanza y baja. Llegó hasta acá. ¿No? Eso diría yo, ¿no? Dependiendo de dónde lo miremos. Bueno, la cosa es que podemos apreciar que cambia de posición. Posición inicial, arriba, posición final, abajo. Listo. ¿Qué elementos son que pertenecen al movimiento mecánico? Primero, chicos, el cuerpo que se mueve. Este cuerpo que se mueve, que empezó desde acá arriba hasta aquí abajo, se llama el móvil. Ese es un elemento fundamental. Claro, si no hay móvil, no hay movimiento mecánico. ¿Ah? Y el móvil puede ser una bala, una pelota, un satélite, la Tierra, un electrón, los carros, las personas ¿no? que corren, una mariposa, una mosquita. Imagínense cualquier cuerpo, ya sea vivo o ya sea inerte, ¿no? Por ejemplo, acá una bala inerte, ¿no? Pero se mueve, logra cambiar de posición. Una piedra que lanzas, etc. Entonces, eso es el móvil, el cuerpo que realiza el movimiento, o la partícula. Sea pequeño, sea grande, es el que realiza el movimiento mecánico. Ese es el móvil. Hay un caminito por donde va el móvil. Ese caminito se llama trayectoria. Todos los puntos por donde está viajando, por donde está moviéndose el móvil, se llama trayectoria. Y de acuerdo a la trayectoria, de acuerdo a la forma que tiene la trayectoria, hay movimientos rectilíneos, hay movimientos curvilíneos, y algunas curvas son conocidas. Por ejemplo, esta curva de aquí, esa trayectoria, es un arco de parábola.
Si yo, en vez de lanzar con un cañón, simplemente dejo caer una piedra, la piedra va a caer verticalmente, porque la trayectoria va a ser vertical, si lo suelto, ¿no? Vertical. Entonces, algunos movimientos tienen nombres especiales: movimiento vertical, movimiento rectilíneo, movimiento parabólico. Y el satélite que vimos en antes, alrededor de la Tierra, estará realizando movimiento circular, porque la trayectoria es circular. Entonces, dependiendo de la trayectoria, de la forma que tiene, los movimientos pueden tener nombres especiales: movimiento rectilíneo, movimiento vertical, movimiento parabólico, movimiento elíptico, movimiento circular, etcétera, etcétera. Bueno, elemento del movimiento mecánico, la trayectoria. Camino por donde va. Todos los puntos que se unen por donde pasó el móvil, esa es la trayectoria. Ahora viene un elemento vectorial. Siempre en todo movimiento mecánico hay un punto de partida y un punto de llegada. Siempre. ¿Ya? Un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, hay un vector. Mira, este vector empieza en el punto inicial y termina en el punto final, donde llega. Ese vector se llama desplazamiento. Entonces, podríamos decir que esos son los básicos. Móvil, el que realiza el movimiento mecánico. Trayectoria, el camino por donde se mueve. Desplazamiento, aquel vector que me está indicando de dónde a dónde cambió. ¿De dónde? De inicio hasta el final. Me determina cómo cambió la posición. Me determina el cambio de posición. ¿De acuerdo? El cambio de posición. Ojo, el desplazamiento me determina el cambio de posición. ¿De dónde a dónde cambió? Eso es, siempre va del punto inicial al punto final. Muy bien, pero ¿saben una cosa? Acá también se hacen medidas. Una de las medidas es que hay un tiempo que demora, pues, ¿no? Ya sabes, ¿no? Cuando estás analizando un movimiento mecánico tienes que tener un reloj o un cronómetro. Entonces, desde el punto inicial al punto final pasó cierto tiempo, ¿no? Es una de los requisitos que debe tener el que va a estudiar el movimiento, ¿no? Tener que contar el tiempo. Aparte de eso, se hacen medidas. Por ejemplo, nosotros hemos visto vectores, ¿no es cierto? Lo que mide este vector desplazamiento se llama módulo del vector desplazamiento, pero ese nombre tiene, ese valor tiene un nombre especial, se llama distancia. O sea, lo que mide todo este desplazamiento, el módulo del desplazamiento se llama distancia. El módulo del desplazamiento se llama distancia. O sea que, profesor, distancia y desplazamiento no es lo mismo. No es lo mismo. El desplazamiento es un vector que se inicia al comienzo y termina justamente al final, donde llega. Ese es el desplazamiento, es un vector. Y su módulo se llama distancia. Entonces, cuando te piden distancia, tienes que medir el desplazamiento. ¿Cuánto es? Esa es la distancia. Otra medida. Puede medirse también esta curva. Toda la trayectoria se puede medir. Toda esa trayectoria se puede medir. ¿De acuerdo? Toda esta trayectoria se puede medir. Y lo que mide la trayectoria se llama recorrido o espacio recorrido. Profesor, pero eso me voy a olvidar. ¿Dónde está? Ah, ya. Entonces, partimos de esto, ¿ah? Lo fundamental, móvil, el que hace el movimiento. Trayectoria, el camino por donde va. Desplazamiento, el vector que me indica cómo cambió la posición. Listo. Ahora medidas. Lo que mide la trayectoria se llama recorrido y lo que mide el desplazamiento se llama distancia. Eso está a continuación. Ya, acá está ya pormenorizado. ¿Y quién es el móvil? Cuerpo que realiza el movimiento mecánico. Puede ser pequeñito, grande, qué sé yo. ¿Qué cosa es la trayectoria? Unión de los puntos por donde pasa el móvil. En otras palabras, el camino por donde va el móvil. Esa es la trayectoria. Desplazamiento. Ah, ya, antes. Recorrido. Lo que les comentaba. El recorrido es la longitud de la trayectoria. O sea, medimos cuánto es la trayectoria porque es un camino.
Ese camino se puede medir. La medida de ese camino, la medida de la trayectoria viene a ser el recorrido. El recorrido. Ejemplo, tú conoces la avenida Río Agüero, ¿ya? Bueno, por decir, te bajas, quieres ir a la capilla, te bajas justamente en el paradero de la capilla, desde ahí, ¿ya? Caminas, entras más o menos, ¿no? Una cuadra, pasas una cuadrita y ahí está la capilla. ¿Ya? Ahí está la capilla. Entras, listo. ¿Qué trayectoria seguiste? Bueno, profesor, me bajé, seguí por la derecha, di una curvita, volteé un poco para entrar por la puerta y así, más o menos mi trayectoria sería pues una curva así, ¿no? Puedes imaginarte cómo has caminado. Esa es la trayectoria, el camino por donde has ido, ¿ya? Ya, depende cómo has ido, pero de repente has cruzado la pista o otra vez has regresado, no sé, ¿no? Todo, la forma que tiene por donde has caminado viene a ser la trayectoria. Tú serías el móvil, porque tú estás haciendo el movimiento mecánico. Listo. ¿Cómo podría medir todo el camino por donde he ido? Bueno, si tuviera mi wincha, voy midiendo, ¿no? Voy midiendo. Lo que mide la trayectoria viene a ser el recorrido. Hasta ahí entonces el ejemplo. Ahora viene el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que va directo, ¿ya? Al desplazamiento no le interesa si te fuiste, cruzaste la pista, volviste otra vez, te fuiste un poco más hasta el Gutenberg, te pasaste, regresaste un poco, no le interesa al desplazamiento. Al desplazamiento solo le interesa dónde comenzaste y dónde terminaste. Comencé en la esquina de la capilla y terminé en la capilla, ahí adentro, en la parroquia. En línea recta, eso es el vector desplazamiento. No le interesa por dónde fue, en línea recta. Listo. Una vez que trazas ese desplazamiento, lo que mide el desplazamiento se llama distancia. Distancia. ¿De acuerdo? A ver, otra vez. Acá está. ¿No? Lo que mide la trayectoria viene a ser el recorrido. Si esta trayectoria mide 60 metros, eso es el recorrido, lo que mide la trayectoria. Y si esta distancia mide 40 metros, eso es lo que mide la distancia. ¿Ya? Son cosas distintas, ¿ah? El recorrido y la distancia son cosas distintas. Pero hay un caso en que son iguales. ¿Ya? Hay un caso en que eso es lo que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces acá está la explicación de cada uno de los elementos. La figurita está anterior. Y esos son los 5 elementos. Los 5 elementos. 3 son lo que vemos, el móvil lo vemos, la trayectoria lo vemos, y el desplazamiento lo hacemos, lo construimos. El desplazamiento hay que construirlo, hay que unir el punto inicial al final. Y los otros 2 son la medida. Lo que mide el recorrido, lo que mide la trayectoria es el recorrido. Y lo que mide el desplazamiento es la distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna interrogante? Puede hacerlo ya antes de pasar. Consulte si hubiera alguna duda. ¿Ninguna? ¿Se ha quedado con el micro apagado? Muy bien, entonces ahí están los 5 elementos. 5 elementos, ¿ah? Móvil, trayectoria, recorrido, desplazamiento y distancia. 5 elementos. Vamos a hablar ahora sí del movimiento rectilíneo uniforme. MRU. MRU. ¿De acuerdo? En este tipo de movimiento, fíjense, la trayectoria es una línea recta. Recto. Sin curvas, sin nada. Para que sea movimiento rectilíneo, la trayectoria debe ser una línea recta. ¿Ya? El camino debe ser recto. Recto. Entonces, en este caso, lo que mide la trayectoria va a ser igual a lo que mide el desplazamiento.
porque van a estar pegaditos, pegaditos, ¿ya? En este caso. ¿Y qué más? Lo más resaltante, aparte de que la trayectoria es una línea recta, es que su velocidad debe ser constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es el MRU? Movimiento en el cual la trayectoria es rectilínea y la velocidad es constante. Es decir, tiene el mismo módulo y tiene la misma dirección, la velocidad. Siempre, siempre digamos al norte, siempre al norte. Y siempre 70 kilómetros por hora. Siempre al norte y siempre 70 kilómetros por hora. Esa es la condición. No debe haber curvas. No, si es curva ya no es rectilíneo, bueno. Entonces, es un movimiento que se puede obtener por tramos, porque por largos tramos tenemos pistas rectas. Y siempre por ella hay una curva, ¿no? Pero por ciertos tramos largos siempre, ¿no? Tenemos pistas rectas. Pistas rectas. Las autopistas, sobre todo. En las autopistas, gran parte del recorrido de la pista es una línea recta. Gran parte. Entonces, si mantiene el carro una sola velocidad, siempre apuntando, digamos, para el norte, y con el mismo valor, ya, entonces eso se dice velocidad constante. Eso significa módulo y dirección constante de la velocidad. El mismo valor y la misma dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la característica del MRU. Ahora vamos a hacerlo de manera matemática. ¿Qué cosa tenemos que calcular? Bueno, tenemos que calcular tiempo, distancia, velocidad. Los tres participan. ¿De acuerdo? Los tres participan. Entonces, por ejemplo, acá tengo un movimiento. Este coche realiza MRU. O sea, en todo momento tiene la misma velocidad. O sea, en todo momento la velocidad apunta a la derecha y vale lo mismo. Apunta a la derecha, vale lo mismo. Apunta a la derecha, vale lo mismo. Esa es la condición. Para que la velocidad sea constante, misma dirección y mismo módulo. Misma dirección y mismo módulo de la velocidad. Entonces, cuando la velocidad permanece constante, la distancia es proporcional al tiempo. La distancia 1 es proporcional al tiempo 1. La distancia 2 es proporcional al tiempo 2. Son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcional? Que cuando yo divido distancia 1 entre T1, me debe dar lo mismo que distancia 2 entre T2. Esa es la proporcionalidad. Esa es la forma matemática, cómo se analiza, cómo se trabaja este tipo de movimiento. ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces, la velocidad permanece constante. Me permite hacer esta relación. Distancia 1 es al tiempo 1, como distancia 2 es al tiempo 2. Eso quiere decir que la velocidad es constante. Profesor, ¿y cómo sé que esta es velocidad? Ya. Lo que usted conoce. Este triángulo. En este triángulo mágico vamos a tener las tres cantidades que vamos a trabajar en el MRU. ¿Cuáles son esas tres cantidades? Distancia, velocidad, tiempo. Chicos, lo correcto es decirlo rapidez, porque nosotros vamos a trabajar con el valor de la velocidad. El valor de la velocidad, el módulo de la velocidad, es la rapidez. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la rapidez? Lo que vale la velocidad. Entonces, cuando tú encuentres una palabrita ahí, un móvil tiene una rapidez de 3 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad. El valor de la velocidad. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces también se confunde, a veces se usa velocidad y rapidez como si fuese lo mismo, ¿no? Un cuerpo tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Su rapidez es 5 metros por segundo. ¿Sí? Ya, pero entonces ya sabes qué es rapidez, ¿no? Rapidez es el valor de la velocidad, es el módulo de la velocidad. Muy bien, participa entonces distancia, rapidez y tiempo. Y si yo quiero calcular uno de ellos, simplemente tapas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero distancia, lo tapo y me queda V por T. Ahí está, una de las ecuaciones. Quizá la más importante, distancia, velocidad por tiempo, eso lo conocen así. Todo el mundo, ¿ya? Todo el mundo. Tus antepasados, o sea, me refiero a tu papá, tu mamá,
¿Han visto así? Distancia, velocidad por tiempo. En el colegio han visto eso. Así. ¿Ya? Entonces esa es la más útil, digamos, la principal. Pero para hacerlo ágil, si yo quiero velocidad, mire, ¿ves? Velocidad o rapidez, tapo la rapidez, tengo distancia entre tiempo. Ahí está, rapidez, distancia entre tiempo. Y si yo quiero tiempo, distancia entre rapidez. Ahí está. Entonces, con ese triángulo yo puedo construir o extraer lo que quiero calcular, simplemente tapándolo y colocando lo que queda. Si está en línea horizontal es una multiplicación. Si está uno encima de otro es división, pues. Uno encima de otro es división, es una fracción. ¿De acuerdo? Eso es. Y nosotros vamos a trabajar con dos tipos de unidades. En el sistema internacional, lo que exige el sistema, la norma, distancia se mide en metros. M, símbolo de metros. El tiempo se mide en segundos. S, símbolo de segundos. Y la rapidez se mide en metros por segundo. Así se lee, metros por segundo. Esa es la forma correcta de leer. ¿Ya? Entonces, ya no vas a leer metros entre segundos, porque eso tiene otra significación. ¿No? Para aquí no se aplica eso, otro significado. Aquí no se aplica eso. Aquí se dice metros por segundo. Se refiere metros dividido entre segundos. ¿Ya? Y el otro sistema, o en todo caso las unidades cotidianas, la que encontramos en las calles, en las avenidas, en las autopistas, algunas señalizaciones, encontramos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás viajando al norte o al sur, cada cierto tramo dice kilómetro 70, kilómetro 71, kilómetros, van apareciendo unos muritos pintados con negro y blanco, y ahí va apareciendo el kilometraje. Eso quiere decir que estás avanzando, ¿no? Del kilómetro 71 al kilómetro 80, he avanzado 10 kilómetros. Entonces, en lo cotidiano, la distancia se mide en kilómetros. Entonces, también la distancia se puede medir en kilómetros. El tiempo, en horas. A ver, yo salí acá de Lima y estoy ya por, no sé, ¿no? Por Ica, no sé, ¿no? Ya pasó 6 horas, digamos, por decir, ¿no? Un número, 6 horas. 6 horas, ¿no? Algo así. Salí de acá por el tráfico, fui al centro de Lima, uy, me demoré 1 hora. 2 horas en el tráfico. Bueno, normalmente el tiempo lo medimos en horas. Claro, en fracciones también 1 hora y media, 1/4 de hora, media hora, ¿no? Y así. Minutos también. Pero aquí vamos a trabajar también en horas. Entonces hay que saber la pequeña equivalencia, ¿no? Entre hora y minuto, entre hora y segundo. Eso lo vamos en la oportunidad que se presenta, lo vamos a hacer en los ejercicios. Y la rapidez, también, bueno, la velocidad, ¿no? Kilómetros por hora. A ver, una señal en la avenida, bueno, en la avenida Revuelo no hay señales, ¿no? Debería haber velocidad permitida, como es una zona transitada, etcétera, debería ser 15 kilómetros por hora. ¿Ya? En aquellas zonas donde se supone que hay circulación de niños, personas, hay otras instituciones, hay colegios, etcétera, etcétera. Lo normal, ahí debe ser la velocidad 15 kilómetros por hora. Pero no, pues no. Los carros se meten ahí con 45 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. Están haciendo correr carrera hasta 60 kilómetros por hora. Y ahí pues se produce accidentes. En las autopistas dice velocidad máxima, ¿no? 70, 80 kilómetros por hora. Ahí sí, pues, en las autopistas, porque ahí están libres. Y en las vías de sur-norte, Panamericana Norte, Panamericana Sur, aunque usted no crea, hay tremendos carros que están viajando con 100, 110, 120 kilómetros por hora. Es tremendo. Estás viajando en el bus y te pasa. Tremendos carros, ¿no? Entonces, esas son las unidades prácticas. Kilómetros, horas, kilómetros por hora. Y nosotros vamos a también aprender o recordar cómo convertirlo. ¿Ya? Entonces, para resolver un ejercicio, primero
me fijo en las unidades. Estarán en metros, segundos, metros por segundo, ya, entonces trabajo con esas unidades. Y si está en kilómetros, kilómetros por hora, de repente trabajo con lo mismo, o de repente hay que convertirlo. Hay que convertirlo. Y esa conversión lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente pues el MRU, ¿no? La velocidad constante, y esta es la ley. Y repito, la ecuación principal sería distancia, velocidad por tiempo. Eso sería lo más principal. Y a partir de ahí se puede saber. O acuérdate del triángulo. Del triángulo mágico. Cada rato lo vamos a repetir el triángulo mágico hasta que te lo grabes. Eso es el MR. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Ustedes no hablan nada, yo nomás paro hablando acá. Ni sí, ni no. Por acá, a ver. Todo claro. Muy bien. Gracias. Todo claro. ¿Qué? ¿Todo claro la pantalla o la clase? La Muy bien. clase, profesor. Gracias. Muy bien. Vamos ahora sí a, miren, ¿qué viene? A ver qué viene acá. ¿Quién es este señor? ¿Ah? Chicos, a ustedes pues se les ha hecho fácil copiar, ¿no? Ahora viene el resumen. Aquí está tu resumen. ¿Mm? Así, cortito, ¿no? Pero acá he puesto cinemática, ¿no? ¿Qué estudia? El movimiento mecánico sin considerar las causas que lo producen. Eso es lo básico que debes saber del movimiento mecánico. ¿Ya? Elementos. Móvil, cualquier cuerpo que realice el movimiento se llama móvil. Puede ser pequeño o grande. Trayectoria, el camino por donde va, la curva que describe, la unión de todos los puntos por donde pasa. El recorrido, lo que mide esa trayectoria. Lo que podemos medir la trayectoria es el recorrido. El desplazamiento es el vector que une punto inicial, punto final. Y en la distancia es lo que mide ese desplazamiento. Yo les había contado de que en el movimiento rectilíneo coincide la medida de la trayectoria con la medida del desplazamiento. Mira, el caminito está sobre la pista. Es como decir, la huella de este carro está sobre la pista. Entonces, es una trayectoria rectilínea. Si tú mides ese recorrido y mides ese desplazamiento, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, en el movimiento rectilíneo se cumple de que el recorrido es igual a la distancia. O sea, lo que mide el caminito y lo que mide el vector de desplazamiento es lo mismo. ¿Ya? Entonces no le vayan a sorprender, en el movimiento rectilíneo, y más aún en el MRU, no, mucho más todavía digamos, se cumple de que el recorrido es lo mismo, tiene la misma medida que la distancia. Por eso ya no colocamos E, colocamos D, y hablamos de distancia, ¿no? Ya no hablamos de recorrido. Antes se decía, pues determine el espacio recorrido. ¿Cuánto vale el espacio recorrido? Bueno, no, ahora sí ya se acostumbra a decir la distancia, la distancia, la distancia, porque va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Distancia mide lo mismo que recorrido. Chicos, esta es la diapositiva que me indica nuestro resumen. Profesor, pero ahí puedo copiar todo. Bueno, si puedes copiar lo demás también, agregar la figurita, no hay problema. Puedes hacer un movimiento cualquiera, te puedes dibujar tú, por ejemplo, a ver, profesor, me voy a ir al parque, el parque, doy media vuelta al parque, ese es el recorrido. Cuento los pasos, de repente todo lo que he dado, de repente esa medida viene a ser el recorrido justamente, ¿no? La trayectoria, y así puedes tener ejemplos de movimiento mecánico. Muy bien, ahora sí, resumen, ahora sí vamos a pasar a resolver. Está sencillo, chicos, Sencillo. Sencillo. Vamos a nuestra dirigida número 3. ¿Está? Ya, mira, no tienes que ver tu libro, acá está. Un móvil se desplaza a la rapidez constante de 6 metros por segundo. Calcular la distancia que logrará recorrer en 8 segundos. ¿Cuánto le salió? A ver. Sí, ya pues, rapidísimo. Muy bien. Claro, pues. Calderón. Así es.
Muy bien. Muy bien, Jason también. Claro. Sencillito, ¿no? Muy bien, chicos, están participando acá. Urbino. Claro. De la Cruz. Merz. Muy bien, Merz. Ajá. Y así. Yo normalmente, muy bien, claro, está bien así. ¿Eh? Rivas Plata. Qué bien, qué bien. Muy bien, chicos. Me falta ojo para leer. Miren, yo normalmente hago una figura. ¿Ya? Hago una figura. ¿Ves? ¿Está la figura? ¿Ves? Bueno, para distraerse y entender también, ¿no? O sea, cuando uno se acostumbra a hacer figuritas, siempre va a hacer figuritas. Yo se le digo por qué. ¿Está? Se mueve con 6 metros por segundo y en 8 segundos, ¿cuánto será la distancia? Entonces, les dije que vamos a recorrer el triángulo muchas veces. Ahí está el triángulo. Distancia, acá por la distancia, V por tiempo. V por tiempo. O sea que V por tiempo es lo que debo hacer, porque así se calcula la distancia. Ahora, me fijo en las unidades, metros por segundo, entonces trabajamos en el sistema internacional. Cuando se fija en las unidades, a la hora de reemplazar solamente colocamos los números, ¿no? ¿Cuánto vale la rapidez? 6. ¿Cuánto vale el tiempo? 8. ¿Y 6 por 8? 48. 48. ¿Pero 48 qué? 48 metros. Metros. ¿Ya? No se olvide que estamos trabajando en el sistema internacional, ¿no? Metros por segundo, segundos y metros. La distancia debe salir en metros. He notado de que sí hay algunos trabajan con unidades, ponen 6 metros por segundo, 8 segundos, cancelamos segundos y queda metros. Sí, sí puede trabajar también así, ¿no? Se permite todavía. Es por la agilidad. ¿Así? Así de simple está esto, ¿no? Pasamos entonces al número 2. Un auto recorre una distancia de 900 metros en 15 segundos. ¿A qué rapidez se estuvo moviendo? A ver. Y los chicos dijeron 60 metros por segundo. Pues calla bueno. 60 metros por segundo. Allá. Hasta 60 metros por segundo. Panzón, 60 metros por segundo. A ver, ¿quién da más? ¿Ya? 60 metros por segundo. Orquista, 60 metros por segundo. Urbino. Así es. 60 metros por segundo, Laris. Excelente, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Ahí está. ¿Ve? Así es, ¿no? Este auto, ahí está, por una vía transitable, lleno de árboles. Dice que recorre 900 metros empleando un tiempo de 15 segundos, ¿no? Esa es la forma de colocar los datos, ¿no? Tiempo arriba, distancia en el piso o en la pista, y la rapidez encimita del móvil. Y me piden la rapidez. La rapidez es el valor de la velocidad. Otra vez el triángulo, ¿no? Ahí está el triángulo. Eso nos va a acompañar. Tapamos rapidez, el V, y me queda una división de distancia entre tiempo. Por lo tanto, voy a dividir distancia entre tiempo. Y cuando hace ese reemplazo, al reemplazar, voy a tener pues 900 entre 15. Hay que hacer esa división manual, chicos, no recurra a la calculadora, ya, manual, y sale justamente 60 metros por segundo, que es la unidad de la rapidez. Esa es su unidad. Metros por segundo. Ese es. Uno más. Seguimos. Un niño en bicicleta se desplazaba a 15 metros por segundo, logrando recorrer 180 metros. ¿En cuánto tiempo recorrerá el doble de la distancia anterior? A ver, aquí les quería ver.
El doble. ¿Cuánto salió? Acá ha puesto la operación todavía MERS, muy bien, MERS, en el problema anterior. Zulka también participó en el problema anterior, muy bien. Y aquí, 24 segundos. 24 segundos. Olvino. ¿Nadie más? Está un poquito extraño. Entonces, muy bien, gracias por participar. Vamos, tenemos que construir lo que nos piden. Pues a ver, dice, un niño en bicicleta se desplazaba a 15 metros por segundo, logrando recorrer 180 metros. Muy bien. ¿En cuánto tiempo recorrerá el doble de la distancia anterior? Bueno, tú podrías haber calculado el tiempo en el primer caso, ¿no? 180 metros, entre 15 te daría un tiempo. Y si tienes que recorrer el doble de la distancia, el tiempo también va a ser el doble, ¿no? Proporción. O si no, hago el dibujo, pues. Yo sé que la rapidez es 15 metros por segundo. Y la distancia que tiene que recorrer ya no va a ser 180, sino el doble. Entonces hago eso. Eso es lo que he hecho. El doble. O sea, 360 metros. Porque me piden cuánto demorará viajando con 15 metros por segundo recorrer el doble de 180. Y el doble de 180, la distancia es 360 metros. Lo he acomodado así, ¿no? Con la rapidez dato, el tiempo en la incógnita, y ya está. Está el niño con su bicicleta, listo, ¿no? De esa manera. Y simplemente aplicamos la ecuación. Tiempo, tapamos el tiempo, distancia entre la rapidez. Distancia entre rapidez. Eso es. Hacemos el reemplazo, la distancia es, ya no es 180, pues, sino que tiene que recorrer el doble, o sea, 360. ¿Con qué rapidez? Con 15. Hago la división manual y justamente te resulta 24 segundos. 24 segundos, tal como lo dijeron ustedes. 24 segundos. Ajá, o sea que si 360 metros lo recorre en 24 segundos, 180 metros, ¿en cuánto tiempo lo recorrerá? Como 360 es el doble de 180, entonces, o 180 es la mitad de 360, si 360 demora 24 segundos, 180 metros lo va a recorrer en 12 segundos. O dicho de otro modo, 180 metros lo recorre, vamos a ver, 180 metros lo recorre en 12 segundos. 360 metros lo va a recorrer en 24 segundos. ¿Por qué? Porque, ¿no? La distancia es proporcional al tiempo. Bueno, esta ha sido la forma de plantear la resolución. Esa es. En la número 4 me parece que he hecho un pequeño cambio. Así. Bueno, este es un problema, bueno, chicos, de la libro anterior, pero acá fíjese el cambio, ¿ya? Fíjese el cambio, ¿ya? ¿Cuál ha sido el cambio? Usted también haga lo mismo, ¿ya? En su libro. Póngale, por favor, una distancia de 18 kilómetros. Así póngale. No 15. No ponga 15, póngale 18. En una hora. Ya, ese es el cambio, ¿ah? 18 kilómetros en una hora. Y aquí también viene el cambio. Me dice, determine la rapidez en metros por segundo. Así debe ser. Entonces, este es el cambio en el ejercicio número 4 para poder trabajarlo utilizando la conversión de unidades. Entonces, este problema nos va a servir para saber cómo vamos a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿No? A simple vista dice 18 kilómetros en una hora, o sea, quiere decir que la velocidad va a ser 18 kilómetros por hora, porque recorre 18 kilómetros en una hora.
Cuando recorre 18 kilómetros en una hora, se dice 18 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, para eso no va a servir esto. Para la conversión. No va a servir este ejercicio. ¿No? Está recorriendo por acá. ¿No? Está haciendo ejercicio. En una hora recorre... Ah, acá faltó el cambio. Yo hice el cambio arriba, pero acá no. No hay problema, chicos. Eso se resuelve rapidísimo. ¿Ya? Acá es 18. Yo pongo el 18. ¿Ya? El cambio. Y volvemos a la clase. ¿Ya? Ahí está, 18. Entonces en una hora recorre 18 kilómetros. Vamos a determinar la rapidez en metros por segundo. Previamente voy a calcular la rapidez. Yo sé que la rapidez está por la V, sería distancia entre tiempo. Sería distancia entre tiempo, esa es la rapidez. Pero resulta de que me va a salir, acá también no le he puesto, ¿no? ¿Qué está pasando, profe? Creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Ya está, llegamos ahí. Y nadie se cuenta nada, nadie se dio cuenta de nada, ya está. 18 kilómetros en una hora. Entonces, el primer paso es tener la rapidez en kilómetros por hora. O sea, 18 kilómetros por hora. Era obvio, ¿no? Era obvio. Solo que le estoy colocando así para que si tengo otros datos, de repente 18 kilómetros en 2 horas, allá hago la división, 9 kilómetros por hora. Entonces, la cosa es que para hallar la rapidez hay que dividir distancia entre tiempo. Listo. Me fijo de que está en horas, en kilómetros, allá kilómetros por hora. Eso vamos a convertirlo a metros por segundo. Miren el procedimiento. ¿Ya? Convertimos de kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a convertir. ¿Ya? Primero, colocas 18. 18. O sea, la misma cantidad, 18. Eso lo voy a convertir. Vamos a multiplicar por lo siguiente, por este factor. ¿Ya? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y una hora equivale a 3600 segundos. O sea que estoy colocando las equivalencias. ¿Ya? 1 kilómetro, se lee pues kilómetro o 1 kilómetro, porque se supone que hay uno. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y una hora equivale a 3600 segundos. Eso es. O sea, este rojito es lo mismo que colocar kilómetros por hora. Kilómetros por hora, es lo mismo. ¿Ya? Pues se convierte así. Y de ahí simplificamos, mira. Acá tiene 100, 100 abajo, se simplifica. ¿Ya? Simplificamos 100, 100. Se fueron. 10 quedó en numerador y 36 en el denominador. Todavía se puede simplificar. Sacamos la mitad. La mitad de 10, 5, y la mitad de 36, 18. Eso es. El procedimiento de haber sacado la mitad a ambos está aquí abajo ya. O sea, saqué la mitad. ¿Ya? 5 sobre 18 va a quedar. 5 sobre 18. Porque saqué la mitad de 10, 5, la mitad de 36, 18. Listo. Entonces, y ya al costadito queda metros por segundo, porque ya fue convertido. Ya no va a quedar kilómetros por hora, sino metros por segundo. Estas unidades, metros por segundo, lo repito. Pero ya de manera convencional, ordenada ya. Metros por segundo. Listo. Entonces, de hoy en adelante, para los futuros ejercicios, si yo tengo la rapidez en kilómetros por hora, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo único que hago, ¿qué cosa es? Lo multiplico por un factor 5 entre 18. Siempre. ¿Siempre, profesor? Claro, porque cada vez que vas a hacer esta operación de 1000 metros, 1000 entre 3600, esa operación te va a dar siempre 5 sobre 18. Claro, simplificando. ¿Ya? Profesor, pero 5 sobre 18 con mi calculadora me sale un número. No es tanto útil, ¿no? No te puedes recordar a veces el número. 5 sobre 18 es lo recomendable. Ya sabes de dónde salió el 5, de dónde salió el 18, ¿ya? Ahora sí, ¿ya? Entonces, esa es
la razón por la cual aparece este factor. ¿Listo? Y a partir de ahí ya hago las operaciones permitidas, o sea, simplificar, dividir, multiplicar, todo. 18 multiplicado por esa cantidad, podemos simplificar 18 numerador, 18 denominador, y queda 5. Lo que queda nomás es la rapidez. 18 kilómetros por hora equivale, vale lo mismo, es lo mismo que 5 metros por segundo. ¿Ya? 18 kilómetros por hora equivale a 5 metros por segundo. O sea que si te preguntan, ¿no? Tengo un corredor llamado Mario Har, bueno, tengo un corredor que corre, ¿no? Que está corriendo con una rapidez de 18 kilómetros por hora. Y tengo otro corredor que justamente tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Mira, Mario Kart, 18 kilómetros por hora. El otro corredor, 5 metros por segundo. ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más rápido? La respuesta es, los dos tienen la misma rapidez. Solo que uno de ellos está en kilómetros por hora y del otro está en metros por segundo. Entonces ahora sí ya puedes saber, ¿no? Cuando dicen en una autopista, un auto viaja con 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora. Eso lo puedo convertir ya a metros por segundo. Pongo 72 aquí adelante y al costado 5 sobre 18. 72 entre 18 es 4 y 4 por 5, 20. Esa es la manera clásica. Lo otro es acordarte de esto. Si 18 kilómetros por hora equivale a 5 metros por segundo, 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. Y así puedes ir subiendo, ¿no? 54 equivale a 15 kilómetros por hora. 72 equivale a 20 metros por segundo. Y así. Es proporcional. Y si no, simplemente acuérdate de esto, ¿no? La velocidad en kilómetros por hora por 5 sobre 18. Se acabó. Entonces, para eso ha servido este cambio que he realizado en el problema número 4. Para saber la conversión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí pasemos al número 5. 5. Un auto se desplaza a razón de, ahí está, 36 kilómetros por hora. Durante 20 segundos. ¿Qué distancia logra recorrer dicho auto? Bueno, la rapidez está en kilómetros por hora. El tiempo en segundos. ¿Y la distancia que me va a salir? ¿Una mezcolanza? No, hay que convertir. Vamos a convertir primero 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Eso, ¿cuánto salió esa conversión? ¿Cuánto salió la velocidad de 36? Ahí está, lo sacamos ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, 10 metros por segundo, excelente. Muy bien, Olvino. Muy bien. Claro, muy bien también, claro. 10 metros por segundo, eso es. Entonces, procediendo con orden, noto que hay una incoherencia en cuanto a las unidades. Deben estar en un solo sistema. Y kilómetros por hora es otro sistema y segundos otro sistema, ¿no? Convertimos entonces. Vamos a convertir kilómetros por hora. Listo, acá está, más sencillo ya. 36 lo multiplico por 5 sobre 18. Mitad, mitad, queda 2. Y 2 por 5, 10. Por lo tanto, la rapidez ya no es 36, es 10. Con 10, vamos a trabajar con 10. ¿De acuerdo? Ya, entonces, no vayas a multiplicar, por favor, no vas a multiplicar 36 por 20, ya sale pues 720. Y justamente ahí en la clave 720, ya fuiste. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿ya? Con 10 se trabaja, porque eso resultó de la conversión. Y otra vez el triángulo, distancia, rapidez por tiempo. Ahora sí, ya reemplazamos rápidamente. Acá vas a colocar 10, porque ya fue convertido. 10 por 20, justamente 200. 200 metros. Muy bien. Hay un ejercicio que se parece a dos ejercicios de la domiciliaria.
¿Ya? Este ejercicio número 6 se parece a 2 ejercicios de la domiciliaria. A 2 ejercicios. Ahí vas a identificar. Dice, un auto recorre 100 metros en 20 segundos. ¿En cuánto tiempo recorrerá 150 metros? Ah, sí, parece trabalengua, ¿no? Dice, un auto recorre 100 metros en 20 segundos. ¿En cuánto tiempo recorrerá 160 metros? Si 100 metros lo recorre en 20 segundos, 160 metros, ¿cuánto tiempo será? Puedes hacer regla de 3, pero lo que yo he utilizado es la proporcionalidad, o sea, con lo que hemos empezado la explicación. ¿Ah? Cuando se trata de velocidad constante, puede ser moviéndose a la derecha o a la izquierda, no interesa eso. La distancia es proporcional al tiempo. La distancia es proporcional al tiempo. Eso quiere decir matemáticamente, a ver, voy a ver si alguien lo sacó. Matemáticamente, ¿cuánto le voy a ver? No, no, muy bien. Continúo entonces. Entonces, puede ser relativo, pero yo he hecho así, ¿no? Dice, recorre 100 metros en 20 segundos. 160 metros, ¿qué tiempo empleará? No sé. Acá está la incógnita de ese tiempo. Pero con estos 4 numeritos, o lo que fuesen, hay una dependencia, hay una relación. ¿Cuál es esa relación? Ah, ya, la distancia es proporcional al tiempo. Distancia 1 es el tiempo 1, como distancia 2 es el tiempo 2. Esta primera parte va a ser 1, la otra etapa va a ser etapa 2. Etapa 1, etapa 2, ¿ya? En la etapa 1, la distancia vale 100 y el tiempo vale 20. O sea que acá voy a colocar 100 sobre 20. En la etapa siguiente, la distancia vale 160 y el tiempo vale t. Miren el cambio. El reemplazo. El reemplazo. Claro, etapa 1, 100 es a 20, como 160 es a t. Profe, ¿lo puedo hacer al revés? También, pero no es recomendable. Puede ser 20 entre 100 es t entre 160. También sale, va a salir. Pero vamos a hacerlo de este modo para reafirmar de que la rapidez es constante, de que la velocidad es constante. O sea, 100 entre 20 me da la velocidad. Esa misma velocidad me tiene que dar cuando yo divida 160 entre t. Entonces, ¿cuánto debe ser t? ¿Ya? En el fondo, esto significa velocidad constante. Escribir así significa, repito, velocidad constante. Ya de acá simplemente ya pues tus operaciones permitidas. No vayas acá a hacer otra cosa que no te permite la matemática, ¿ya? Lo que he hecho es simplificar primero, ¿ya? 100 entre 20, 5, nada más. Ahí se acabó. Profe, pero acá puede ser quinta y acá también. Puede ser, está bien. Pero yo he procedido así, le he dejado 5 acá. Ahí está. Le he dejado 5, ¿ya? O sea que desapareció. 100 entre 20, 5, listo. Ahora hago el intercambio, pues. T pasa a multiplicar y 5 pasa a dividir. ¿Cierto, profe? Claro. T pasa a multiplicar y el 5. Hacemos un permute. Cambio, cambio. ¿Está? Se puede hacer eso. Eso dice la matemática. Está permitido eso, ¿no? Y 160 entre 5, pues es justamente 24, ¿está bien? A ver. Pues, o no. A ver. ¿Está bien dividido, chicos? No, ¿Cuánto es 160 entre 5? 32. 32, profesor. 32. Claro. ¿Sabían que me equivoqué a propósito? A ver. Entonces acá sale 32. Chicos, tanto coger este mouse ya no quiere responder. Ay, ¿ves? $32, ese es el tiempo. Ahora sí, ¿no? ¿Ya ves? Felizmente me di cuenta del tiempo, chicos. Ya, este es un problema que le dije ya que se parece a 2 problemas de la domiciliaria. 32 segundos. Muy bien. Eso ha sido el MRU. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vieron mucho ya? Listo.
Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase. Ahora todavía no ingresen todavía el temático. Voy a habilitarlo y les voy a decir, pues, entren, ya recién entran, ¿ya? Porque si no van a tener problemas con su nombre. Voy a actualizar.